dinámica de un familiar que tiene a su preso político, porque es que son hombres inocentes, ¿me entiendes? O sea, mi vida, él está privado de libertad y nosotros hablo también, de esto y no porque tú me lo preguntes, este es mi tema a diario y me da todavía escalofrío, o sea, te rompen, yo me siento fracturada, mi esposo es un hombre fracturado y marcado de por vida. Lo que se convierte en un cautiverio de muerte, preso hasta que se muera, y eso es lo que quiere la dictadura. Por eso, es agarrar un ser humano y dejarlo allí podrirse en vida. Tardes a Venezuela, y para nosotros es un inmenso honor tener aquí a Neismar, la esposa de Fran Cabañas, el único preso político en la actualidad del caso de Óscar Pérez, y nos va a narrar la terrible situación que ha vivido su esposo y la familia de su esposo desde el momento de su detención y su tortura. En donde secuestran también a un menor de edad que es su hermano cuando contaba con tan solo 15 años. Y han pasado casi 9 años de esta situación y Fran continúa detenido. Afortunadamente su familia fueron liberados, pero tenemos que recordar, y en el propio testimonio de su señora esposa, la violación de derechos humanos que hubo con Fran Cabañas y cómo no se ha cumplido el debido proceso, porque si fuera cumpliendo lo que ellos dicen, aquí se debería cumplir el debido proceso y Fran Cabañas ya debería estar libre. Pero simplemente se encuentra en un limbo judicial porque su abogado, la juez de su causa, desestimó el caso o no sé si fue que se inhibió, y ahora él se encuentra en una situación en la que no hacen reapertura de juicio. Aquí tenemos a Neismar y nos va a contar ella misma su historia. Bienvenida, Neismar, bienvenida a este espacio. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy? Tampoco te escuchas aquí, Neismar. Ahora sí. Aquí sí se escucha, Neismar. Perdóname por eso, pero bueno, aquí resolvemos. No, gracias por la oportunidad, verdad que estamos muy agradecidos. Sí, bueno, efectivamente, Fran Cabañas, 8 años y 8 meses privado de libertad, casi una década, o sea, esto ha sido algo terrorífico para él y para nuestra familia. Sí, por supuesto, o sea, se le violaron todos sus derechos desde el día 1. A Fran lo sacan de la casa de su mamá en Valencia, donde sí, por supuesto, estaba mi cuñado, un menor de edad. Estaban 2 miembros más de la familia y aquello desde ese momento fue terrorífico en todos los sentidos. Wow, o sea, hemos pasado por todos. Los primeros años se nos fueron en un juicio interminable. Cuando ya el mismo iba a la conclusión, cambiaron a la juez. En la actualidad tenemos más de 4 años esperando la reapertura de un juicio que, bueno, nunca llega. Un retardo procesal increíble que, bueno, todavía no nos lo explicamos, pero bueno, no es un secreto para nadie todo lo que vivimos acá en Venezuela con el tema de los presos políticos, y por supuesto del 8 de enero para acá ha sido como que al cuadrado, porque ha sido terrible el estado de ansiedad y de zozobra, prometiendo algo que nunca llega y viviendo una injusticia a diario. Ahora, Neismar, yo creo que mucha gente, hola Camita, mucha gente no conoce del caso de tu esposo, ¿no? Y quizás dice, bueno, pero ¿cómo del caso Óscar? O sea, quizás mucha gente no entiende, y yo quisiera que nos narraras los hechos desde el momento, desde que se da todo esto, para que la gente pueda entender, ¿no? Cómo llegamos hasta el punto el día de hoy, pero ¿qué inicia, por qué se da la detención de tu esposo? ¿Quién era tu esposo? ¿A qué se dedicaba? O sea, explícanos un poco de lo que fue. Bueno, sí.
Fíjate, a Frank Cabaña lo involucran o pretenden involucrarlo en la causa de Oscar Pérez de los hechos del 2017. ¿Qué pasa? Que el único pecado de Frank Cabaña fue haber conocido a Oscar Pérez en el 2014. Y por una llamada telefónica de Frank Cabaña a Oscar Pérez, a él le quieren imputar terrorismo, asociación para delinquir y usurpación de funciones. Pero toda la tragedia de nosotros comienza por mi esposo conocer a Oscar Pérez en el 2014, por amigos en común. Ellos deciden iniciar un emprendimiento trasladando pasajeros de Caracas a Maiquetía y de Maiquetía a Caracas. O sea, partiendo de allí, ese fue el gran pecado de Frank Cabaña, llamar a Oscar Pérez para cobrarle un dinero vinculante a esa actividad comercial que tenían. Ok, para el momento en el que esta llamada se da, en el 2017. Sí. Ok, y bueno, ya ellos se conocían, pero precisamente era por una relación comercial como cualquier otro individuo, es decir, ellos tenían su emprendimiento, su empresa, trasladaban personas y bueno, se dio un servicio, se estaba cobrando el servicio y esa llamada la toman como una vinculación explícita de que bueno, tu esposo estaba en todo el alzamiento que se dio con Oscar Pérez. Ahora, así mismo es. Nesmar, pero una llamada, o sea... ¿Qué le están imputando actualmente a Frank? ¿Cuáles son los cargos? Terrorismo, asociación para delinquir, usurpación de funciones. ¿Y qué funciones estaba usurpando? Es que mira, y lo más increíble, es que todo es muy, muy extraño, es que de esa causa, Oscar Pérez por supuesto está muerto y los otros les dieron medidas cautelares. El único que está privado es Frank Cabaña. Porque esa era una causa de 5. Y el único que está privado de libertad es Frank Cabaña. Estaba el médico, ¿no? Y estaban otras personas. ¿Quiénes? O sea, sí, ¿quiénes sí, pero dejaron a Frank nada más. Los demás lo dejaron bajo medidas cautelares. Sí. Ahora, Nesmar, ¿por qué crees tú que aparte de esta llamada, porque si nos vamos a un proceso de 8 años, me explicas que hay otras personas involucradas que han salido básicamente bajo medidas cautelares, pero bueno, ya no se encuentran en un centro de reclusión. Entonces, ¿por qué con Frank? ¿Por qué le cambian el juez? ¿Por qué lo mantienen en este limbo judicial? ¿Tienes algún indicio, alguna explicación? Mira, ¿algo? No, eso es algo que nosotros no entendemos. O sea, no lo entendemos, Frank Cabaña no, o sea, de hecho, en el tiempo que vivimos el juicio, o sea, era evidente, ahí no hay nada que involucre, ahí no hay pruebas, ahí no hay nada. Él estaba diciendo casualmente anoche a una persona, parece que necesitaban como al tonto útil ahí metido, como para justificar lo que pasó con Oscar Pérez al final, porque es que no entendemos, pero la injusticia con Frank, eso ha sido una cosa terrible. Parece que lo quieren dejar ahí podrirse en vida. O sea, ha sido una cosa muy dura, y contarlo es una cosa y vivirlo es otra. Son dos escenarios completamente diferentes. Wow. Nesmar, cuéntanos cómo se vivió esa detención, porque yo me imagino que sí, lo que hizo fue una llamada, él lo que menos esperaba era que lo fueran a buscar, que lo detuvieran. ¿Cómo fue todo este proceso? No, por supuesto que él no se esperaba nada. Él estaba en la casa de mi suegra y de repente cayeron. Eso fue terrible. O sea, la unión el cuerpo de terrorismo de ahí de Valencia, el 6CPC, y eso abordaron toda la residencia, el edificio, como si estaban buscando a una persona, o sea, un asesino en serie. O sea, lo sacaron a golpe de su casa y eso fue terrible. Y los primeros meses, bueno, ustedes se tienen que imaginar todo lo que vivió Frank Cabaña, el tema de las torturas físicas y psicológicas. Ya vamos a hablar de eso, pero en el momento quiero ir como a detalle en el momento de la detención. Obviamente ahí no hubo orden judicial, ahí no hubo absolutamente nada por lo que me estás contando y de cómo se dieron las cosas, ¿no? Pero explícalo tú de viva voz y allí, ¿cómo fue este procedimiento de la detención? Lo que pasa es que todo fue muy abrupto, por supuesto que sin nada, o sea, todo fue muy abrupto. Imagínate entrar a un hogar a los golpes, ¿sabes? Llevarse a las personas a los golpes sin nada, sin mostrar nada y llevarse todo aquello que consideren que tenían que llevarse de la casa.
O sea, allanaron la casa, la robaron y se llevaron a todo el que había allí. ¿Quiénes estaban en el lugar en ese momento? Estaba mi esposo, estaba mi cuñado y 2 personas más conocidos de mi esposo allí. Ahora, a tu cuñado, que me dices que para el momento era menor de edad incluso, ¿no? A ellos los liberan posteriormente, o sea, ellos en este momento les imputaron cargos o no están involucrados. No, para nada, no. Ahí quedó, fue nada más Fran Cabañas. O sea, yo me imagino que también por el tema, o sea, me los llevo a todos, pero ellos estaban buscando era Fran. A mi suegro sí, que mi suegro estaba en otro estado, también se lo llevaron. Él duró 6 meses en Ramo Verde. Una persona que sea ni pendiente, un pastor de una iglesia, o sea, él sí duró 6 meses en Ramo Verde. Querían tenerlo allí, yo me imagino, para tratar de intimidar y de que Fran contara algo que ni siquiera tenía que contar porque no tenía nada que ver con esos hechos. Pero para Ramo Verde, o sea, una cárcel militar a una persona que es un pastor de una iglesia y por supuesta implicación en otro caso, o sea, y todavía sin orden me imagino, de aprehensión y absolutamente nada en este No, sin nada. Pasa que, claro, uno tiene que ir, y discúlpame que te haga revivir todo esto, Nesmar, pero uno tiene que ir al detalle, porque la gente no entiende que desde el primer momento que se hace la detención, ya vemos cómo todo el proceso está viciado. O sea, quizás la gente no lo dimensiona y dice, bueno, se lo llevaron, pero no, ya va, no hubo una orden judicial, no hubo motivación, no se les explicó y se llevaron a Raquel y todo aquel que encontraron. Entonces eso es algo que la gente tiene que entender a detalle. Ahora, tú no estabas en el momento, ¿cómo te enteras tú de la detención de tu esposo? Bueno, lo que pasa es que rápidamente nos enteramos todos, porque también tratan de contactan a mi suegra. Esto fue como que un combo familiar, solo que bueno, gracias a Dios, para que no sea tan más traumático de lo que fue, bueno, dejan a Fran y a mi suegro, pero obviamente todos nos enteramos rápidamente. Tengo entendido que tenías un bebé de 1 año. ¿Cómo? Fran deja, los separan de sus 2 hijos, uno de 1 añito y el otro de 4 años. Algo súper traumático para los niños. Gracias a Dios, bueno, yo digo que bueno, solo Dios ha permitido que esto que yo dije en un inicio, ¿no? El tema de la fractura de un hogar, pero bueno, solo Dios ha permitido que bueno, nosotros hemos tenido, incluyendo a Fran, una resistencia y una resiliencia para poder sobrevivir a todo esto, y sus hijos lo están esperando. Y te podrás imaginar la ansiedad de 2 niños del 8 de enero para acá, cuando constantemente están promoviendo las libertades de unos presos políticos y sus hijos saben que su papá es un preso político. Wow. Es que yo no me quiero imaginar tus hijos, ¿no? Durante todo esto, porque la gente cree que esto es solo un tema de una causa, pero estamos hablando de todo un núcleo familiar que está roto. Tenemos a la vida entera de unos niños. La vida entera de unos niños ronda en torno a cuándo voy a ver a mi papá, si le dejan verlo y atender una visita, de por qué a mi papá se lo llevaron si no hizo nada, y tener que a tan corta edad asimilar todo el proceso político que se vive en Venezuela o de criminalidad, porque esto es criminalidad. ¿Cómo hoy en día se ve la vida de tus hijos? O sea, yo me imagino que tu dinámica, Nesmar. Claro, es que eso te iba a comentar, o sea, la dinámica de un familiar que tiene a su preso político, porque es que son hombres inocentes, ¿me entiendes? O sea, mi vida, él está privado de libertad y nosotros también. O sea, tu dinámica es completamente diferente. O sea, llena de ansiedad, llena de miedo, llena de una constante zozobra, de impotencia. Las cosas que uno vive son terribles y por supuesto la de los niños está igual. O sea, todos estamos siempre como que paralizados y esperando, porque es verdad, la ansiedad está multiplicada del 8 de enero para acá, pero es que la ansiedad de nosotros es desde el día 1, o sea. Es una cosa terrible. Solo Dios
y te lo repito, es el que nos mantiene, y a mí, a muchas familias que estamos pasando por esto, con nuestros presos políticos, resilientes y comenzando un día a la vez, sin perder la fe, porque es lo único que nos tiene, nos permite levantarnos a diario y aguantar tanta injusticia. Por eso es que yo insisto lo mismo que dije con Jackie Sandoval. Hay que pedirle a los tutelantes que si continúan las violaciones de derechos humanos, si continúan los agravios y las persecuciones, si continúan el ensañamiento contra quienes piensan distinto o contra quienes a ellos simplemente les da la gana, entonces lamentablemente los tutelados y los tutelantes también les va a salpicar la complicidad de estos terribles hechos, porque total, ya siguen pasando los días, siguen pasando los meses y Venezuela sigue humillada, desesperada y no precisamente bailando. Ahora, sí. Nesmar, te pregunto, ya para ir estableciendo esta línea de tiempo, ¿no? Se los llevan, le notifican a tu suegra, básicamente es la razón por la cual te enteras. ¿Cómo se viven esos siguientes días? ¿Ustedes se enteraron de dónde lo tenían? ¿Cómo fue, no? Esas primeras horas, esos primeros días de detención para Fran. No, sí, nosotros nos enteramos desde el primer momento, ¿ok? Mira, mucha zozobra y mucho susto, porque tú sabes lo que es tú de repente enterarte que tienen a tu familiar preso, detenido, supuestamente por un vínculo con un acto de terrorismo. O sea, terrible. Los primeros años, o sea, abogados venían, abogados iban, o sea, sacando plata de donde no la tienes, vendiendo hasta lo que no tienes, endeudándote. O sea, terrible. O sea, nos cambia la vida, años llevando la comida a diario para donde lo tenían. O sea, muy duro, o sea, es que yo, o sea, hablo de esto y no porque tú me lo preguntes, este es mi tema a diario y me da todavía escalofrío, o sea, te rompen, yo me siento fracturada, mi esposo es un hombre fracturado y marcado de por vida, a pesar de que es un hombre extremadamente fuerte, porque él está convencido de su realidad, que es un hombre inocente, pero terrible, o sea, nos acabaron, vender nuestras cosas para poder sobrevivir, para nada, porque desde un principio todos sabían cuál era el plan, era nunca darle su libertad y dejarlo allí sin juicio, sin sentencia y sin nada. O sea, es agarrar a la vida de un ser humano, meterlo encriptado en un penal y dejarlo allí a que no pase más nada para que se muera ahí en vida. Mira, mi esposo desde el 2025, de octubre del 2025, recurrentemente, nadie lo creerá, tiene fiebre, sus accesos, tiene diversos accesos en el cuerpo, y entonces desde ese mes del año 2025 está tomando antibióticos. O sea, yo temo por la salud de él, o sea, no sé qué daños colaterales le va a traer toda esta situación a nivel de su salud, porque es que, o sea, no hay atención médica, todo es una zozobra, no permiten nada. Entonces, yo ahorita, en la actualidad, en medio de todas mis angustias, temo por la salud de él, porque él está desde el 2025 al cierre del año tomando antibióticos. Y por supuesto, la atención médica. No, y que imagínate, es que en estos penales, de repente tienen un doctor, pero que no son personas preparadas para este tipo de patología. O sea, yo ni siquiera sé a la fecha por qué a Fran le están saliendo, qué tipo de infección tiene, que recurrentemente le salen accesos en el cuerpo, generándole altos niveles de fiebre. Y él, para sobrevivir, ¿qué puede hacer? O sea, toma acetaminofén, antibióticos, ¿qué ha pasado? En cantidad, nombre tras nombre, para tratar de sobrevivir y que la fiebre no se lo coma allá adentro. Es lo que he definido en anteriores ocasiones como cautiverio de muerte. Es dejar un preso ahí hasta Exacto. que se muera. No hay pena de muerte, simplemente, o sea, no le aplican pena de muerte porque la legislación venezolana no la tiene, si no se la aplicaran a los presos políticos. No hay cadena perpetua
porque tampoco la legislación venezolana aplica cadena perpetua, pero esto es una cadena perpetua intrínseca o de facto, porque al no darte ni siquiera unos tribunales donde existe un retardo procesal, donde ni siquiera te dan las conclusiones de un juicio, lo que se convierte esto es un cautiverio de muerte, preso hasta que se muera, y eso es lo que quiere la dictadura. Por eso, es agarrar un ser humano y dejarlo allí podrirse en vida. Sucedió con mi padre, sucedió con tantos presos políticos, sucedió con Alfredito Díaz, sucedió con Quero y todos los presos políticos que han muerto bajo custodia del Estado, y los presos comunes también, porque yo vi en la cárcel cómo incluían a presos con VIH con presos tuberculosos, y lo hacían a propósito para que ambos se murieran, porque un tuberculoso le infecta a VIH a un detenido, a un preso con SIDA, y el que tiene SIDA se muere automáticamente, porque es matarlo. Y eso es lo que aplica, un cautiverio de muerte. Así es. Mar, Así es. desde el momento de su detención primeramente, ¿dónde lo retuvieron o lo llevaron directamente al rodeo? ¿Dónde estaba detenido? ¿Cómo fue este proceso? No, el primero estuvo en Caracas, ahí en terrorismo, después estuvo en el bloque de búsqueda y después se lo llevaron para Yare. Fran duró 3 años en Yare 3, terrible, wow, o sea, eso es, contarlo no es igual que vivirlo. Y después duró 1 año en Yare 2. Actualmente Fran tiene 2 meses en el rodeo 4. Fran nunca estuvo en el rodeo 1. Él tiene ahorita 2 meses en el rodeo 4. Rodeo 4, disculpa, a mí se me van los números de los rodeos, la verdad es que... No, tranquilo. No, y que el rodeo 4 es nuevo. Eso es otra cosa que nos enteramos hace poco de que existía el rodeo 4, ¿no? Entonces... Sí. Te voy a hacer una pregunta difícil, pero que creo que tengo que hacértela de igual manera. ¿Fran Cabañas fue de tortura? En un principio sí. Sí, por supuesto. Los primeros días y meses de esa detención, por supuesto. Decir que no es mentir y todo el mundo va a saber que estoy mintiendo. Sí, por supuesto. Por supuesto. Y el daño psicológico, físico también, pero psicológico que vivió en Yare 3 fue una cosa terrible, que si bien es cierto que un penal es un penal, pero cuando a él lo trasladaron para Rodeo 4, mira, yo me sentí la mujer más feliz del mundo, porque lo que él vivió en Yare 3 y lo que vivió los últimos meses en Yare 2 era una cosa como para escribir un libro de terror. O sea, el terrorismo psicológico, mental, que le hacen a esos hombres es una cosa espantosa, espantosa. Yo quiero poner quizás un poco de contexto a tus palabras porque me dejaron en shock. O sea, imagínate agradecer, así sería el nivel. Sí. El nivel de padecimientos que tenía Frank dentro de estos recintos, que tú agradeces que esté en otro, que también sufre vejaciones, que también es humillado, que también es maltratado, que también es torturado, pero bueno, por lo menos no tanto. A eso hemos llegado en Venezuela. O sea, a eso hemos llegado los familiares de los presos políticos y estamos ya, mira, psicológicamente estamos mal y lo sé, porque es que mi entorno, mis amistades que tengo son esposas y madres de presos políticos. Y sí, llegamos a ese punto hasta de agradecer que lo pasen de un penal a otro, porque vivimos un día a la vez. Vivimos, todos los presos políticos y los familiares de ellos saben que vivimos un día a la vez. Un día a la vez. ¿Qué de la que me puedas contar, con lo que te sientas cómoda, qué tipo de torturas vivió Fran? Mira, a Fran le pegaban terriblemente. O sea, a Fran en Yare lo aislaron en una oportunidad y mira, las golpizas que le dieron a Fran fueron, o sea, terribles. Que a él le correspondía en ese aislamiento estar 30 días y al final tuvieron que dejarlo 41 días para que cuando yo me permitieran entrar a la visita no le viera los moretones que tenía. Pero lo más rudo, y parecerá mentira, lo más rudo
de ahí, de lo que él vivió en Yar, era el tema del tema psicológico. Eso fue lo más rudo. Es que no dimensionamos, Nesmar, no dimensionamos el sufrimiento, no No, solamente mira, de es Fran, terrible, de verdad. pero para ti como esposa, saber que tienen a tu esposo allí, que le pueden hacer cualquier cosa en cualquier momento. No, y cómo le marcas la vida a tu un ser humano, porque yo siempre, y estas son conversaciones que hasta con mi esposo he tenido, o sea, ese hombre que estaba afuera no es el mismo hombre que está allá adentro, ni él, y el que va a salir no es el mismo Fran Cabañas, que está ahorita privado de libertad, o sea, te destruyen. Entonces los daños colaterales de por vida, ¿quién los repara? O sea, ¿quién los repara? Por eso es que cuando hablan de un perdón, yo digo, wow, ¿pero qué es esto? ¿De qué perdón? O sea, ¿quién repara todo eso? No, y no solamente él ya no es el mismo después de haber vivido de primera mano injustificadamente, este proceso es injustificado desde cualquier punto de vista, es ilegal, es una vejación, son crímenes de lesa humanidad, pero no solamente eso, sino que a ustedes como familia no son los mismos y eso no hay manera de repararlo. ¿Cómo le reparas tú a tus bebés que hoy en día hayan tenido que aprender que bueno, que no pueden ver a su papá porque está golpeado, que no pueden ver a su papá porque saliste a dar una declaración y le quitaron las visitas? Me imagino que eso ha sido parte de tu realidad, es la mayoría de los que viven en el tema de los presos políticos. Ahora quiero hablar un poco, Nesmar, sin desviarme demasiado, pero el proceso judicial que se le llevó. Tengo entendido que a pesar de ser un vía crucis, ¿no? Porque de paso, sin pruebas, sin nada, si tú me pudieras describir este primer proceso judicial, ¿no? Bueno, nada, lo llevaron a juicio y vivimos un tiempo en un juicio donde quedaban siempre gravitando en lo mismo y en el momento de que iban a la conclusión cambiaron a la juez, que yo dentro torturándome a diario mentalmente pensando en el tema, yo digo, bueno, ¿será que todo esto estaba planificado? Sabían que a la juez la iban a cambiar, o sea, porque es que tú empiezas a hacer tu recuento de tu propia historia y es una cosa tan extraña que tú empiezas a empezar también a divagar, bueno, pero ¿será que siempre supieron que esta mujer se iba? Y a la fecha, bueno, estamos esperando qué es lo que va a pasar. Yo le hice la solicitud de la amnistía, se la negaron. Todos se lo negaron, o sea, todos esos fulanitos mecanismos de los que supuestamente nos estaban dando, del 8 de enero para acá, todo se ha hecho. Bueno, estamos viendo qué es lo que va a pasar, porque también hay una irresponsabilidad de por medio, en medio de tanto dolor de todos estos familiares de los presos políticos y decir abiertamente que sí, a partir de hoy salen 300, después dicen 500 y pico y que no pase nada. O sea, parece que ya no es suficiente el daño, el dolor, sino que constantemente nos tienen que tener así, sufriendo y esperando. ¿Desde cuándo se detuvo el proceso judicial de Fran? Imagínate, Fran tiene ya más de 4 años esperando la fecha. O sea, es que por donde lo ves es una cosa tan... O sea, es que es algo que tú lo cuentas y no logras entender. Fran lleva detenido ¿cuánto tiempo, Nesmar? 8 años, me dijiste, ¿no? 8 años y 8 meses. 8 El 13 de septiembre cumple 9. Sí. 8 años y 8 meses, donde su proceso judicial comenzó y se detuvo hace 4 años. O sea, Fran, sin haber dictado sentencia. Lo que quiero hacer énfasis para que la gente entienda que quizás no comprende cómo funcionan los procesos judiciales es que Fran tiene 4 años viviendo todo esto inhumano y en un limbo porque él no tiene sentencia, no se ha hecho culminado el proceso judicial, es decir, a él no le han dicho cuál es la pena que le va a aplicar por los supuestos y presuntos crímenes porque no le han dicho si es culpable. Pero vamos a suponer aquí un supuesto, ¿cuántos de estos delitos, de acuerdo a la carga probatoria, que hay ninguna, le correspondería? Porque a mí me parece muy sospechoso, Nesmar, que justo al final de este proceso judicial cambien un juez. ¿Será que
iba a fallar a favor de Fran y lo iba a tener que dejar en libertad. O sea, es lo que yo me pregunto, porque es que yo no entiendo. No lo sé, no lo sé. Lo que sí sé es que han cambiado, o sea, del tiempo de Fran llegar a ese tribunal para acá, han cambiado a los jueces en dos oportunidades. En dos oportunidades. O sea, la implementación y la utilización de la justicia para mantenerlo encerrado. O sea, no se da un seguimiento a este proceso, no les informan. Claro, obviamente, porque es que no tiene otro sentido, o sea, no tiene otra lógica. No tiene otra lógica. Es que yo ya ni disimulan. Ya ni disimulan. Porque un filósofo griego antiguo, no recuerdo su nombre, si fue Aristóteles, Platón, ¿no? Dijo que no hay peor forma de injusticia que la justicia simulada. ¿Sabes? Cuando simulas la justicia para crear la injusticia. Pero es que estos ni siquiera la simulan, porque lo que hacen es simplemente desentenderse. ¿Sabes? 4 años en la vida de una persona sometido a una cárcel injusta en las condiciones deplorables que son las cárceles venezolanas, y entonces a la juez no le importa porque ella se inhibió, la cambiaron, se fue, y resulta que ni siquiera dan jueces, y la vida de las personas que están en los tribunales, la secretaria del tribunal, el fiscal, tienen su vida completamente normal, mientras la vida de los familiares de los presos políticos y los presos políticos sufren una eterna tortura. Así es. Terrible. Así es. Fue Platón el de lo de la justicia simulada. Ahora que no. Es que preguntarte, ¿no? Pero yo me quedo sin palabras cuando normalmente entiendo estos casos. Quiero hacerle ver a la gente, ¿no? Y comprender realmente. Nesmar, ¿ustedes viven cerca del rodeo? Yo me imagino que no. No. Viven en otro estado. No, sí, bueno, ha sido complicado. Yo es como que por estar cerca de él, yo busqué mudarme cerca de Yares, que es en el estado Miranda, y en vista de que él duró tanto tiempo en Yares, entendiendo de que yo estaba clara que en cualquier momento podían llevárselo a otro lugar. Ahora él está en el rodeo, es mucho más retirado es una tortura, o sea, tengo que irme un día antes, es complicado andar de madrugada, es muy rudo, aparte de que ahí no consigo dónde poder quedarme, o sea, tengo que llevarle la comida, es complicadísimo, es muy... Me costó mucho asimilarlo, entenderlo. De hecho, hasta me enfermaba. Y te estoy hablando que tiene 2 meses allí, pero las primeras 2 visitas hasta me enfermaba porque muy duro. Entonces, la ansiedad de llegar a buena hora, de madrugada por una autopista, así, está retirado. O sea, yo busqué mudarme cerca de donde él estaba para aliviar familiarmente hablando la situación, pero no, ahora... Imagínate, no puedo andar mudándome y perdiéndolo todo, ya no, o sea, ya me tengo que quedar donde estoy. ¿Cuándo fue la última vez que lo viste, Nesmar? Hace 2 semanas. Hace 2 semanas, tengo que verlo ahorita el martes de esta semana que viene, con el favor de Dios. Y yo espero que a raíz de esta entrevista que estamos haciendo, porque yo sé Por que favor. bastante gente la ve, Fran tenga su visita el día martes, porque si no el escándalo que vamos a pegar va a ser grande. Ahora, Sí. disculpa que me ofusco, Nesmar. Tranquila. Mira, la última vez que lo viste, ¿cuál era su condición de salud? ¿Cómo se encontraba? Bueno, este tema tan delicado que tiene Francis con los accesos. Él le salen diversos accesos en diversas partes, por supuesto, de su cuerpo. Y es algo muy común en la cárcel, de paso. En la cárcel, o sea, es algo, no sé si tiene que ver con la carga bacteriana que existe en la celda. Es posible, es posible. Obvio. Sobre todo en la cárcel 26 de julio, recuerdo que al preso político Vasco da Costa sufría mucho de esto,
porque a nosotros nos rapaban con máquinas, o sea, la misma máquina para todos los presos, y entonces existía hasta un olor así de bacteriano de animal, pues olía como a cebo de ganado, y esto Vasco da Costa sufría, que en paz descanse por cierto, eh, Vasco da Costa sufría constantemente accesos en la cabeza, y no es el único preso político, o sea, muchos presos políticos han sufrido accesos por esta misma condición de insalubridad dentro de las cárceles, y bueno, esperemos que Fran mejore, esperemos que Claro, mejor y que... si no lo ve un médico y le manda el tratamiento adecuado, o sea, no, la bacteria nunca la vamos a poder combatir. O sea. Y ya estamos hablando, me dijiste que desde el 2025 está tomando antibióticos. Sí, o sea, desde octubre, es una, sí, desde octubre. Wow. A veces me da vergüenza hasta decirlo, pero si es algo que se nos escapa de las manos, ¿cómo hacemos? No, y cambiando de nombres de antibióticos para probar qué es lo mejor, cómo poder solucionar, al menos el tema de que no le dé tanta fiebre. O sea, una persona que desde el año pasado está presentando cuadros febriles y Sí. sin atención médica alguna. Ahora, Nesmar, anímicamente, ¿cómo se encuentra? Mira, lo que pasa es que, wow, nadie lo creerá, pero es que Fran es un hombre tan fuerte como muchos presos políticos, que imagínate, hombres que no son delincuentes, que ese no es su hábitat de vida, y son tan resilientes y tan fuertes. O sea, Fran es un hombre aferrado al amor a Dios y al amor a su familia, y yo digo que eso es, o sea, es un hombre extremadamente fuerte, el pilar definitivamente, aún estando ya dentro de nosotros, porque parece mentira, él está dentro y nos da ánimo a nosotros, porque es que él es un hombre que está tan convencido de su realidad, que es un hombre inocente, que él a diario espera su libertad, con mucha ansiedad, sí. Frank tiene unos episodios de ansiedad muy terribles, y de enero para acá, o sea, están multiplicados, porque es que él está esperando. Él está esperando esa justicia que durante los años anteriores estuvo gravitando de qué iba a pasar con él, que si la sentencia, y que te digan, vamos a darle la libertad a los presos políticos. Él a diario está esperando su libertad. O sea, a diario. Fran está, y lo sé ahorita, con esa ansiedad, y todos los presos políticos, todos quieren su libertad. Además que la merecen, o sea, son inocentes. Hemos llamado a los tutelantes y reiteramos a los tutelados que hagan caso. Que ya para ir cerrando, me gustaría, porque quiero que quede lo más comprimido posible, aunque yo creo que jamás vamos a dimensionar realmente no solamente el sufrimiento y los padecimientos de Fran durante estos 8 años, sino de tu familia como tal, ¿no? Yo creo que no lo vamos a dimensionar jamás. Pero para que esto quede bien comprimido y tenga mayor viralidad, me gustaría, antes de que me dieras, por supuesto, tu mensaje, es saber qué pides hoy, ¿no? ¿Qué pedimos hoy? Obviamente yo no espero que las cosas se den si nosotros no hacemos la exigencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la exigencia el día de hoy de Fran? Mira, que no nos dejen solos. O sea, los venezolanos durante muchos años hemos estado solos, ¿ok? Y ahorita el llamado es, por favor, o sea, no se olviden de la cantidad que hay en Venezuela de presos políticos. Esto es una cosa tan alarmante que ni esta misma gente que está en el gobierno manejaban los verdaderos números. O sea, no nos olvidemos. O sea, los venezolanos necesitamos que no nos olviden. Hay un poco de hombres y de mujeres, o sea, adultos mayores, menores de edad, esperando que por fin lleguemos al punto de que le den su libertad y que se haga justicia, entendiendo de que el tiempo perdido jamás se va a recuperar, pero necesitamos empezar a tratar de armar nuevamente nuestras vidas. O sea, no nos dejen solos, porque si no salimos en este punto de esto va de mal en peor, o sea, va a ser peor. O sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si no sueltan a todos los presos políticos de Venezuela? Entonces, no nos dejen solos.
Y Fran está en este momento en una condición crítica, es decir, tiene un cuadro febril desde hace mucho tiempo. El deterioro de su estado de salud es algo que no lo Claro, podemos... ¿qué puede pasar después de casi 9 años en la vida de Frank? O sea, ¿qué están esperando? O sea, que se muera allá adentro. O sea, mira, el nivel de dolor y de sufrimiento en el que nosotros vivimos, o sea, ¿qué van a esperar después de acabar con casi 9 años de la vida de una persona? O sea, denle su libertad. O sea, ya basta de tanta maldad, de tanto egoísmo. O sea, no más, de verdad. Por eso es que, y lo repito, o sea, no nos dejen solos porque, mira, esto es una cosa alarmante. O sea, estamos hablando de la vida de seres humanos. Es así. De verdad que, bueno, la solidaridad, las bendiciones y el acompañamiento de esta comunidad siempre va a estar para ti, Nesmar, Gracias, y para yo lo tu sé, familia. yo lo sé. Y bueno, para todos los que están atravesando este proceso de manera similar, pero las puertas de mi comunidad siempre van a estar abiertas. De todas maneras, por ahí también está Nelis, que es otra creadora de contenido que hace muy buen contenido para el tema político. Le voy a poner que se ponga en contacto contigo. Yo me imagino que ya te sigue. Ahí también Gracias. está Zulima. Son personas que se han dedicado a esta lucha y para que sigamos llevando el mensaje, ¿no? Esto queda, por supuesto, grabado, va a otras plataformas, pero todos, ahí está. Nelsi ya te escribió para que puedan ponerse en contacto, seguir replicando la información, porque de verdad que necesitamos difundir esto antes de que la situación de Frank empeore. Creo que es súper importante que todos hagamos eco de lo que está pasando. A mí me parece que es muy delicado el tema del cuadro que presenta Frank desde hace tanto tiempo, sobre todo por eso. Así que sí, cuentas con todo nuestro apoyo. Yo no sé, gracias, Raúl, si tienes algo que decirle a Nesmar antes de que ella pueda dejar sus palabras acá. Más que a Nesmar, es un mensaje a toda la comunidad, tanto de esta plataforma como de todas las plataformas. Estos son los verdaderos mensajes que importan. Estos son los verdaderos casos que tenemos que enfocar nuestra atención. Y no divagar en nimiedades ni en peleas vacías que al final no terminan en nada. Hay en este momento familias que están sufriendo, presos políticos que están sufriendo, que están dejando su vida dentro de una cárcel, mientras algunos se dedican simplemente a crear contenido con cosas que realmente son banales. Démosle la importancia a los presos políticos, démosle la importancia a los que están pasando y sufriendo los padecimientos adentro de Venezuela, los que no tienen agua, los que no tienen luz, los que les faltan los servicios, los que les falta la comida, y dejemos de estar con peleas superfluas entre nosotros mismos en vez de estar enfocados en que termine la dictadura para conquistar la libertad. Ese es mi mensaje final. Bendiciones y abrazos libertarios. Nesmar. Sí. Sí. Mira, mi mensaje es, wow, o sea, para atrás ni para coger impulso, o sea, nada de tener miedo. No podemos ni un minuto dejar de alzar la voz por todos los presos políticos. De hecho, esto es algo que lo hemos conversado cuando yo veo a mi esposo. O sea, independientemente de que a Frank Cabañas, con el favor de Dios, le den la libertad pronto, nosotros igualito no vamos a parar hasta que aquí en Venezuela le den la libertad a todos los presos políticos. No puede existir una reconciliación política, no pueden estar hablando de otras cosas hasta que aquí no le den la libertad a estos presos políticos, entendiendo de que si son 500, 700, multiplíquenlo por los miembros de cada uno de los hogares de estos hombres. Es mucho dolor, mucho sufrimiento y mucha injusticia. Entonces, somos resilientes y los venezolanos lo hemos demostrado, toditos los que nos quedamos, los que se fueron, los que regresen. Entonces no podemos parar. O sea, libertad para todos los presos políticos y no podemos dejar de alzar la voz porque estamos hablando de la vida de hombres y mujeres, incluyendo menores de edad y adultos mayores que nos necesitan a todos. Bueno, Nesmar, nosotros esperamos, por supuesto, que Frank Cabañas obtenga su libertad, que tu familia pueda reencontrarse en ese abrazo y que tus bebés, por supuesto, puedan disfrutar de su papá. Amén. Así que el Amén. llamado es para
todas las organizaciones, a las personas que puedan difundir este mensaje para que lo hagan y que, bueno, visibilicemos este caso tan importante como cada uno de los que hoy se encuentran injustamente detenidos. Quiero agradecerte por el tiempo, Nesmar, por la entereza, por la valentía, por seguir gracias ahí. a ustedes. Y de verdad que, bueno, como te lo dije, cuentas con este espacio y nosotros agradecidos contigo. Que Dios los bendiga.